Rafa Matus Ruiz, muy buenas noches. ¿Cómo andas, Rafa? Tenés frío, literal. ¿Dónde estás? En el parque atrás de mi casa. ¿Y el parque atrás de tu casa con una temperatura de cuánto, a juzgar por cómo está vestido? 8 grados. Bueno, estás abrigado, me parece que está muy bien. Vamos a lo importante, ¿Qué es lo que viene en Estados Unidos? ¿Qué es lo que estás viendo a esta altura de la pretemporada de la elección final? Bueno, 24 horas frenéticas de cierre de campaña. Vamos a ver mañana a los dos candidatos, a Donald Trump y a Kamala Harris, saltando de estado en estado, tratando de convencer a la última tanda de indecisos, a lo que se llama acá los low propensity voters, los votantes que quizá no están convencidos todavía si van a ir a votar o no, de que vayan a votar y que voten por ellos en una elección que, como todos ustedes saben muy bien, está muy, muy peleada. Cada encuesta que sale confirma que hay una paridad casi absoluta entre Trump y Kamala Harris. Es muy poco probable, creo, que tengamos el resultado el martes a la noche. Puede ocurrir, pero creo que lo más probable es que el recuento de votos se estire y que sepamos más adelante, quizás miércoles o jueves, quién va a ser el ganador final de la elección presidencial. Hemos visto en el último tramo de la campaña, sobre todo del lado del Trump, que ya nos tiene acostumbrados, una retórica bastante áspera y ácida, ¿no? Trump está levantando el tono, convencido de que eso, más que ahuyentar a algunos votantes, le suma votos, ¿no? Mañana Kamala Harris, esta noche, estuvo en Detroit, en Michigan, uno de los estados pendulares. El lunes va a trotar por Pensilvania, va a tener 3 actos de campaña en Pensilvania, que es el estado de los 7 estados que van a definir el colegio electoral y quién gana la presidencia, es el más importante de todos. Trump va a recorrer un poco más el país, va a estar en Georgia, en Carolina del Norte y también en Pensilvania. Hoy estuvo en Pensilvania intentando, como les decía, ¿no?, convencer a la última tanda de votantes de que salgan a votar y que les den su apoyo. Una elección que va a estar muy, muy peleada, donde ambos bandos se acusan mutuamente de ser una amenaza existencial para el país y ambos dicen que la democracia está en juego. Rafa, lo sumo a Jorge Liotti con una pregunta. Rafa, te quería preguntar cuál es el escenario, cómo se está viviendo la posibilidad de que ante una indefinición del resultado el martes, quizás desborda el miércoles, se empiece a enturbiar el clima, quizás judicializándose, recordando los antecedentes y el no reconocimiento del triunfo de Biden cuando estaba Trump en el poder. ¿Cuánto preocupa esto y cuánta posibilidad de que este sea el escenario que se presente? Bueno, hoy justamente Trump, en un acto de campaña en Pensilvania, volvió a ventilar el fantasma del fraude, ¿no? Aún si Trump pierde, aún si los resultados son confirmados por todas las agencias estatales. Recordemos que acá en Estados Unidos, esto es bastante importante, no hay una agencia federal que monitorea las elecciones. La organización de las elecciones, el recuento de votos, la certificación de los resultados, corre por cuenta de cada uno de los 50 estados más el Distrito de Columbia, ¿no? Por esto es una elección federal, si se quiere, bastante desordenada, ¿no? Distinta a la que, por ejemplo, hemos visto en la Argentina, Brasil o también en México, donde existe una autoridad que se encarga de organizar y de anunciar los resultados y de llevar el recuento de votos. Si gana Kamala Harris, dudo muchísimo que Trump acepte la derrota. Los últimos 4 años Trump se ha pasado denunciando un fraude inexistente en la elección presidencial de 2020. Es muy probable que continúe con esa estrategia, con lo cual el clima ya viene bastante turbio y es probable que se enturbie aún más si Trump resulta derrotado el martes. Ya ha dicho o ha ventilado la idea de que hay irregularidades en Pensilvania, como les decía, el más crítico de los 7 estados pendulares o swing states, como les dicen aquí, donde se va a decidir quién gana el colegio electoral. Es parte del clima enrarecido, bastante turbio, bastante áspero, violento incluso. Recordemos que Trump sobrevivió 2 intentos de asesinato durante esta campaña, que ha acompañado una muy, muy, muy profunda polarización en Estados Unidos. Es un país que está marcadamente fracturado en 2 bandos y que llega a esta elección, a mi juicio, bastante más dividido que la de hace 4 años. Rafa, un abrazo grande. ¿Está durmiendo usted, reciente padre? ¿Está durmiendo? ¿Lo dejan dormir? Bastante, sí. La niña ya duerme toda la noche. Somos muy afortunados. Una rara avis, ¿eh? Abrazo grande, Rafa. Buen laburo como siempre. Gracias, cuídense mucho.
Y de aquí nos vamos a Miami, allí está conectado nuestro colega Guille Idiart. Guille, muy buenas noches. Imaginamos en otro contexto, no hay bufanda. Está bien, estamos con otra temperatura. Le tocó Miami a usted. ¿Qué se vive por allí? ¿Cómo va, José? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bueno, acá distinta la temperatura a la que tiene Rafa en Washington, ¿no? Para empezar. Acá los días más de 30 grados, noches más de 25, la verdad que está muy bien, excepto el clima que está un poquito ventoso y algo lluvioso por estos días. Lo que decía Rafa, bueno, es un poco la ansiedad que hay acá en Estados Unidos, que se vive, se palpa en todos lados, la ansiedad por saber qué es lo que va a pasar a partir del martes a la noche cuando empecemos a conocer los resultados de los distintos estados y sobre todo mucho con el foco en los 7 estados pendulares que van a ser los cruciales para definir la elección, ¿no? Y también la incertidumbre, un poco lo que comentaba Rafa, sobre cuándo se van a conocer estos resultados y cuánto tiempo se pueden demorar en ir conociéndose los resultados finales de cada uno. Guille, ¿por qué es tan importante contarle a la gente Florida, donde vos estás en este momento? Bueno, Florida en este caso hubo muchas elecciones anteriores en los que era uno de los estados pendulares que se han repartido entre republicanos y demócratas. En este caso, en principio, según anticipan las encuestas, Donald Trump va a tener un triunfo bastante cómodo acá. Es un estado muy importante porque reparte muchos electores, 30 para el colegio electoral, para llegar a esos 270 electores que hacen falta para ganar y ser presidente de Estados Unidos. En este caso, en esta elección, los republicanos han tenido muchos avances en los últimos años y han consolidado su poder acá en Florida. Entonces es un estado que se ha volcado más hacia el trumpismo. También, sobre todo, lo vemos mucho con distintas comunidades de latinos, como pueden ser la cubana y la venezolana, que son muy numerosas y tienen un gran peso electoral en este estado. Paz. Sí, le quería preguntar justamente por el voto latino, ¿no? Que entiendo que ahí hay como dos mundos. Por un lado, cubanos venezolanos, lo que vos me estás diciendo, y por el otro lado, aquellos que temen que cumpla con las promesas de campaña y vengan grandes deportaciones. Exactamente, depende la región y depende qué tipo de comunidad. Por eso mencionaba anteriormente la de cubanos y venezolanos acá, pero bueno, después está la de los puertorriqueños, por ejemplo, que han sido gran debate en la campaña a raíz de lo que pasó en el Madison Square Garden. La comunidad de puertorriqueños por lo general es más tendiente a votar a los demócratas. Hay una gran comunidad aquí en Florida, hay una gran comunidad en Pensilvania de puertorriqueños, que es muy importante, que puede ser algo fundamental para definir ese estado, que es el que se anticipa crucial, pero bueno, después también hay otros grupos, salvadoreños, mexicanos, etcétera, bueno, argentinos también, por supuesto, en menor medida, pero en el voto latino, por lo general, Kamala Harris tiene una predominancia sobre Trump, pero cuando vamos a las comunidades que, por ejemplo, aquí dominan en Florida, son más trumpistas. Rafa, antes de despedirte, lo sumo a Pablo Sirven con una pregunta para vos. ¿Cómo estás, Guillermo? Rafa, Guille, pobre Guille. Perdón, pensé que seguía Rafa por ahí. No, para vos, Guille, perdón. Bueno, viste que todo el escándalo Washington Post, las renuncias en cadena por la neutralidad. Supongo que Miami Herald, por ejemplo, son más aguerridos, digamos, están más del lado de Trump. ¿Cómo está, digamos, el periodismo local frente a la elección, ¿no? El de Florida. Sí, en Florida, honestamente, es un estado que como ya está prácticamente definido, es lo que se anticipa por lo menos, salvo que haya algo muy extraño de último momento, como puede ser por ahí un voto puertorriqueño muy superior al que se presume. Es un estado en el que la realidad es que la campaña a nivel presidencial prácticamente no existe. Es lo que se ve acá, muy distinto a lo que se ve en estados pendulares que tuve la oportunidad de recorrer, como Georgia, Carolina del Norte, que son que tienen resultados muy ajustados o se prevén muy ajustados, y ahí sí la campaña se siente muy, muy fuerte. La verdad que en Florida es muy llamativo que la campaña presidencial prácticamente brilla por su ausencia. Sí hay mucha campaña en el tema de los votos más locales, de comisionados locales o alcaldías, ese tipo de elección, pero la nacional acá, ni siquiera Kamala Harris ha venido a hacer campaña, y bueno, Trump tiene su residencia aquí, en Palm Beach, aquí a una hora de Miami. Eso es lo que se ve un poco en Florida, una campaña presidencial que pasa casi desapercibida. Guille, hace muchos años se hizo popular la frase "es la economía estúpido", como una frase de campaña, como una frase que tenía que ver con la fuerza de la economía en las elecciones. ¿Cuánto pesa hoy la economía en este contexto que vos estás viviendo? Mucho, es el principal eje de la campaña para muchísimos votantes, es lo que se ve
en todas las encuestas. Lo que ha pasado en los últimos años con la inflación acumulada de la gestión de Biden, si bien el nivel de inflación ha bajado bastante después del pico que tuvo hace 2 años, es el tema primordial entre los votantes, ese y también el tema migratorio. En estos dos casos, tanto migración como la migración ilegal, ¿no? Como la economía, es donde Trump le saca una luz de ventaja a Kamala Harris. Guille, la última se la dejamos a Hernán Capielo. Guille, en ese nivel de polarización que estás comentando, ¿hay margen para que haya indecisos? ¿Hay? Sí que lo hay, sí que lo hay. Quedan muy pocos, como decía bien Rafa, están haciendo los últimos rallies de campaña los candidatos frenéticos hoy y mañana, tratando de convencer a indecisos, que bueno, las encuestas muestran que los hay, y los demócratas están confiando que están teniendo mejores números en ese convencimiento de los indecisos de las últimas horas. Bueno, a descansar, Guille, que la carrera es larga. Guillermo Idiart, desde Muchas Miami. gracias. Abrazo grandote, gran laburo, Guille, como Abrazo. siempre. Gracias, abrazo para todos. Bueno, y volvemos a esta mesa, no en formato... ¿Qué le conviene a Argentina? Bueno, en realidad es una pregunta compleja. Y yo te diría que cuando uno mira al gobierno, el gobierno te dicen, bueno, nosotros estamos más identificados con Trump porque hay una relación, porque hay una comunidad de pensamientos parecidos, porque hay una expectativa de que Trump puede ser más taxativo para pedir un apoyo en el Fondo Monetario, pero después hay otros que te advierten algunos puntos que son para tener en cuenta. Trump, por ejemplo, tiene una doctrina en términos económicos muy proteccionista, eso puede afectar exportaciones de la Argentina, le ha pasado a Macri en su momento con el famoso episodio del biodiesel que restringió y generó ruido, con lo cual hay que ver ahí cómo coinciden. Y después en algunas cuestiones globales, en particular pienso en el tema de Ucrania, donde Trump está por una resolución que implique concesiones territoriales para llegar a un acuerdo de paz. Milei ha sido un bastión del apoyo a Zelensky, por lo menos a nivel regional. Entonces, no sería tan lineal la lectura. En términos generales, todos te dicen, convendría con este gobierno mayor sintonía con Trump, pero no está del todo claro, ¿no? Vamos a traerlo a Sucho antes de despedirlo con un corte de la película, es mi obra maestra. ¿Es una película o una serie? Corregime. No, una película. También una película. Sí. Una película de Luis Brandoni como protagonista, que tiene un personaje Francella. que lo pinta. ¿También Francella? Sí. Usted lo sabe todo. También Francella, como aporta acá Pablo Sirver, que el que sabe, sabe. Y en ese contexto pinta un argentino que se enoja. ¿Por qué? Porque no quiere pagar la cuenta. Mirá. Señor. Estuvo todo bastante bien. Muchas gracias. Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Como lo escuchás, la cuenta no la voy a pagar. Eso sí, te pido que me traigas otra copita de esta grapa italiana que está buenísima. Dale, dale. ¿Qué? Caballero, acá está su cuenta. Acabo de decirle al mozo que no la voy a pagar. Caballero, no nos obligue a llamar a la policía. Esta comida es una mínima devolución al aporte que como artista ha hecho a esta sociedad de mierda durante 50 años. Señor. Es una decisión tomada y deberías estar contento porque te levanto el promedio favor. de la clientela de Por grasas y favor. corruptos que tenés. Eso sí, tráeme la grapita si me voy yendo. Gracias. Ay. ¿Está bien, señor? Sí, mejor que vos con esa camisa estoy, sí. ¿Cuántos años nos acostumbramos a hacer ese personaje? Y no me refiero de manera explícita. Sí, también creo que es un tema educacional, ¿no? Que sentimos que tenemos más derechos que obligaciones. Y es un problema. Todos tenemos obligaciones. Hay derechos, pero también hay obligaciones. Y todos queremos recibir los beneficios y no pagarlos.
y así generamos distorsiones muy complicadas de la economía. Que es el no pagar la cuenta, en definitiva. O a veces no pagaste la deuda, no pagaste, hay muchas cosas que Argentina no hizo, no cumplió los contratos. Crees que tenés una página más que el libro y con el tiempo la terminás pagando porque perdiste el crédito por mucho tiempo, y siempre digo lo mismo, el crédito es el acceso que tienen, un acceso de justicia social, porque el crédito es, si no llega solo el que tiene guita, el que tiene stock, y Argentina perdió el crédito por no querer nunca pagar la cuenta y echarle la culpa al que te prestó. Entonces Argentina paga el doble, pero no solo el país, sino a una empresa le cuesta conseguir crédito porque vive en un país donde no honrar su deuda fue aplaudido en el Congreso. Cuando hablaban de las elecciones, también pequeña cosa de mercado, a veces es cuando hay una bipolaridad tan grande, está bueno que uno no gane por mucho, como pasó en México, para que exista el republicanismo, ¿no? Que el Congreso termine teniendo una decisión. Independientemente del resultado, que no gane por mucho. Y acá es lo mismo, Argentina aplaudió el default de pie, muchos de los que están y lo ves hoy en día. Y eso le costó a la Argentina, no sé, un día me encantaría en otro programa sacarle las cuentas de cuánto le costó a la Argentina, porque ir mal le puede ir a cualquiera. A vos también te puede ir mal, a mí también me puede ir mal, a cualquiera de nosotros nos puede ir mal. Pero jactarte de que te va mal y echarle la culpa al que te prestó, ¿sabes cuánto prestigio, dignidad? Somos un país standalone, ni siquiera somos fronterizos. Bueno, ahora estás solo en el mundo. Quizás en bonos ya somos emergentes, está mejorando eso porque estás respetando de nuevo la propiedad privada. Pero a veces nos jactamos de no pago la cuenta, qué vivo que soy, y qué te cree que el otro... O dar como obligación, eso se vio mucho la semana pasada con los premios de Martín Fierro de cine, donde, digamos, la colonia artística en general, en bloque, decían como algo dado y obligatorio del Estado que tenga que subsidiar de toda manera al cine argentino, que está en discusión. A ver, países desarrollados bancan al cine. El tema es en qué contexto y cómo, ¿no? Si lo haces a través de camarillas y das los créditos por ideología o por amiguismo y dejas afuera a otros. Por ejemplo, Brandoni, durante años, un tipo exitoso antes y ahora mismo, durante varios años del kirchnerismo no pudo trabajar porque no era convocado. Entonces, digo, y ahí no se explicó muy bien el tema, ¿no? Bueno, y la terminó de reventar Norman Brigi con el chiste de Hamas y de Palestina. Palestina, que fue tremendo. Paz, ¿qué es lo que viene? Contanos un poco ahí dos cuestiones judiciales, una que tiene que ver con influencers, otra que tiene que ver... La verdad es que se vienen varias cosas. Hay una pata más política de la semana que se viene, con un foco en Alberto Fernández, del que si querés después conversamos. Y hay otros focos que tienen que ver con casos que son más sociales, que no está de más poner una mirada también. ¿Cómo cuáles? Y uno de esos es esta causa que empiezan esta semana las indagatorias, que son las causas del juego ilegal y del rol de influencers y famosos en la estructura del juego ilegal. Esto es muy importante porque son influencers desde Elegante, Florencia Peña o gente famosa, ¿no? Gente de Gran Hermano, que lo que hacía era publicitar, aparentemente inocentemente, el juego ilegal. Pero legalmente pueden llegar a tener consecuencias muy graves, penas de 3 a 6 años de cárcel. ¿Por qué? Porque hay un artículo del Código Penal que establece específicamente el delito de captación para el juego ilegal. Hay una causa que tiene 3 meses que está llevando el fiscal Juan Rosas, es el fiscal especializado en juego ilegal, y está focalizándose puntualmente en el rol de los influencers y de los famosos que se dedicaban a la captación. Hay como 3 roles dentro de la estructura de aquellos que han fomentado el juego ilegal, los responsables del juego ilegal. Por un lado, los administradores, los dueños, que a veces es una empresa que queda en China, en Rusia, no tenés ni idea de qué se trata. Esa es gente invisible. Ahí estamos mirando algunos Sí, algunos de los influencers citados en hay la indagatoria. 16 imputados en la causa, 16 imputados. Después tenés los que se llaman los cajeros, que esa es gente que a lo que se dedicaba era a recibir
de las personas que apostaban, en muchos casos menores, y este es un tema muy importante, el dinero y apostarlo. Eran como el pasamanos, porque no apostás directamente, apostás a través de los cajeros. Y la tercera pata es, para el fiscal Rosas, que está haciendo esta investigación, esta gente, aquellos que se encargaban de captarlos. Por supuesto que la defensa que se espera el martes declara la primera de las imputadas que declaran en esta tanda, que es Agostina Spinelli, que es una chica que estuvo en Gran Hermano, una ex Gran Hermano. Después está previsto que también este mes declaren Elegante y Florencia Peña, entre otros. El argumento central de defensa esperable es, bueno, yo no sabía. Bueno, pero tu responsabilidad es grande, porque lo que dice el fiscal es que muchos de estos casos, además, con la publicidad, por ejemplo en Instagram, te derivaba directamente a un número de WhatsApp a donde vos ya estabas apostando. Entonces es una captación muy fuerte y muy directa. Y ¿sabes qué? Lo que a mí más me impresiona esto es que tienen muchos casos registrados. Hay chicos de 13, 14 años. Sí. Y apostaban desde 1.000 hasta 200.000 pesos. Hay un caso de una madre que hizo una denuncia porque su hijo intentó suicidarse. Un chico de 14 años que había acumulado tal cantidad de deudas, había jugado 200.000 pesos. Jugaba todos los días, jugaba incluso en horario escolar. Un chico que... Sí, una adicción. Sí, que apostaba para él y para sus amigos a través de estos sitios de juego ilegal. Vamos a ver en qué deriva la causa. Estamos hablando de penas de 3 a 6 años, que son penas muy altas. Difícilmente, conociendo cómo viene la causa y cómo difícilmente vayan a prisión, efectivamente, estas personas. Yo creo que la idea del fiscal va más por el lado de una forma de reparación, por ejemplo, usando el mismo impacto que tienen estos influencers y estos famosos para combatir el juego ilegal. Pero la verdad es que es un caso muy delicado y hasta incluso muy grave penalmente, unas penas muy altas. Bueno, mirá, aparte de lo que dice Paz del impacto social, Jorge, ¿qué es lo que viene en materia política? Bueno, en realidad lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser una reactivación del último mes prácticamente de acción en el Congreso, que es un campo de batalla entre la oposición y el oficialismo. El oficialismo tiene allí como objetivo principal el tema del presupuesto. También está el proyecto de ficha limpia. Hay que ver si prospera esta idea de la privatización de aerolíneas. Son todas iniciativas que el gobierno intentaría avanzar. Del otro lado tenés la contraamenaza, que es este proyecto para limitar el alcance de los DNU, ¿no? Cómo se ratifican los DNU y tienen que ser rechazados por las dos cámaras. Quieren flexibilizar ese mecanismo para que rechazarlo sea más sencillo. De telón de fondo de todo esto también es el último mes, porque es el último mes de sesiones ordinarias, a fin de noviembre terminan, para ver si el gobierno logra destrabar en el Senado los pliegos de los dos postulantes para la Corte, ¿no? Después ya entramos en periodo extraordinario, hay que ver si el gobierno ahí los incluye o si toma otras medidas. Y lo que viene en materia judicial, tengo dos expertos acá, pero le voy a dar pie a Capi en este caso. Mañana, 1:00 de la mañana, a las 7 de la mañana, el fiscal federal Ramiro González, que es quien viene llevando adelante la investigación por violencia de género contra Fabiola Yáñez, va a firmar un escrito para pedir la declaración indagatoria del expresidente Alberto Fernández. Mañana, entonces, van a pedir la indagatoria de Alberto Fernández por lesiones graves, lesiones leves, doblemente agravadas y amenazas coactivas. Esta sería la segunda indagatoria de Alberto Fernández en el mes de noviembre, porque ya el juez Ercolini lo citó para el 20 de noviembre a indagatoria por el caso del fraude en los seguros. El escenario para Alberto Fernández es, antes de fin de año, termina con 2 procesamientos y en 2025 2 convocatorias a juicio oral. Sucho, antes de despedirte, quiero que te vayas a dormir viendo algo de René Favaloro. Viste que traemos en el mundo de la violencia, las peleas, los contraejemplos. Vamos a tratar de meter todos los domingos algún ejemplo de gente que ha hecho la diferencia, que hay muchos, Pablo. Total. Y está bueno traerlos de vuelta. Hay que traerlos porque en definitiva ahí está la esencia, ¿no? Vale, veámoslo. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. No hay que tenerla, no hay que yo soy peronista, soy como el hincha de Boca, el otro es radical, entonces hincha de River, no puede ser. Cuarto,
sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío o ejercicio sin sometimientos ni limitación, libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada, porque ya me ha tocado vivir todas las cosas y me ha tocado pasar muchas. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Y insisto, es el problema argentino. Hasta que no entremos a trabajar todos acá, en este canal, en la calle, en mi fundación, donde sea. Si yo le cuento a usted, por ejemplo, porque hablamos de la cosa, pero también existen los médicos, ¿no es cierto? Los médicos también, en mi trabajo, usamos este oxigenador que es importado. Resulta que si usted lo importa de Brasil cuesta 2 pesos. Si lo importa de Estados Unidos cuesta 10. Resulta que acá hay cirujanos, yo no voy a dar nombres, no tengo por qué darlos, que le facturan a la obra social el americano y trabajan con un brasileño. Así que la moralidad está a todos los niveles. Yo estoy cansado, como tengo que trabajar y ver los pacientes. Si contara algunas cosas, la gente se horrorizaría de verlo. Entonces la moralidad ocupa todas las cosas. Un segundo, me faltan 3 nada más, si quiere. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. Y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. ¿Cuántos argentinos dicen en voz alta lo que se piensa por dentro? Entonces yo digo que voy a votar por Angelos. Y lo digo. Tiene más mandamientos, ¿eh? Cada domingo te vamos a poner algunos de los mandamientos. Qué importante es esto. No sé si querés... Yo no tengo más nada inteligente para decir, solo aplaudir. Porque solo aplaudir. Independientemente del voto... Y no te repetiste, ¿eh? No, y eso que era de gimnasia, pero no importa. Sucho, te pido por favor. Para Sucho tenemos un Verón, poner en la pantalla Verón así se pone contento. Ahora me pongo de pie. Así se pone de pie. No, pero nada... Importantísimo, escuchar cada punto que dijo. No tengo nada para agregar. Lo que pasa es que eso es otra parte de la decadencia argentina. Desaparecieron muchas de esas voces, ¿viste? Por ahí una de las últimas es de Sebrelli, justamente, que hoy cumplirá 94 años, ¿no? Que es el intelectual que es incorrecto. Incluso dice cosas que a mí, muchas cosas de Sebrelli no me gustaban, pero me gustaba escucharlo. No el intelectual militante que habla por una causa y se pone la camiseta. No me resulta... interesante, no me resulta rico. En cambio, cuando tenés ese tipo de intelectual, ¿no? Yo decía hoy en la columna, en la tapa de la revista Gente, en el año 66, tenía a Raúl Soldi, Alberto Ginastera y no me acuerdo quién más, pero de la cultura, de la alta cultura. Y hoy en día los personajes de Gente son los de reality show, escándalo, los que venden seguramente estas cosas, ¿no? Decís, cambió un montón y se nota después, ¿no? ¿Por qué? No, iba a hacer la misma reflexión que Pablo. La carencia de voces y personajes con una estatura que de algún modo permitan encontrar puntos de encuentro, ¿no? Parece que hoy las voces son de fractura y de disonancia. Hay pocas figuras de estatura, como Favaloro era en su momento, como para decirlo en esos términos. Vos mostrabas Tato también en términos de televisión. O sea, era una época de figuras con una voz muy potente desde cualquier ámbito, ¿no? Del espectáculo, de la ciencia, incluso de la política. En la política también hay una carencia de actores de estatura y yo creo que en parte allí reside los problemas que atravesamos, ¿no? ¿Sabes qué? Además, accesible, porque eran personas con mucho conocimiento, mucha cultura. Por decirte, Jorge Luis Borges, para mí el primer mediático. Marianela Walsh, Bioy Casares, Sábato. Estamos muy nostálgicos, pero digo, era gente que sabía mucho, pero además sabía transmitir y se entendía. ¿Entendés? Tenía cómo transmitir. Vamos primero con la tapa de mañana y después vamos con la buena noticia antes de irse a dormir. Mirá cómo separo los temas. La primera que fue tema del día, Colapinto conoció en Brasil el costado duro de la Fórmula 1. Lo sufrimos todos, los que no entendemos nada, lo sufrimos igual que los que entienden, pero se ha convertido en un fenómeno. También tenemos otra caída, decía como otro de los títulos, que estaba allí en el extremo derecho, lo podemos tomar como otra caída de Boca, y Gago sigue sin ganar desde que asumió. La oposición busca votos para apurar el proyecto que limita los DNU de Milei, un tema muy importante, Jorge. Sí. Ese es el tema, te diría, que hoy en el horizonte más le preocupa al gobierno. Cree que no va a tener sanción completa este año porque le queda noviembre, no lo van a meter en extraordinarias y espera que el año próximo pase. Pero es un tema crucial
porque hasta ahora, en minoría en el Congreso, Milei apuesta fuerte a los DNU. Te doy una nota más, que es la de, que te mostrábamos el video hace un ratito, de la furia contra los Reyes y contra Pedro Sánchez, que es políticamente un enemigo del presidente Milei. Y por primera vez subieron las ventas en los comercios, un dato de CAME que seguramente va a celebrar el gobierno durante la jornada de mañana. Por aquí las noticias, ahora le ponemos un poco, ¿ustedes creen en el amor? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Bueno, esto pasaba ayer en el Movistar Arena. No saben los que están ahí que van a salir por la tele. Ojalá les llegue y les cuenten. Cuando había una canción y de golpe una persona le dice a la otra, quiero casarme con vos. Mirá. Una buena noticia.